Tal como somos, con Carmen Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y deseo que estén maravillosamente bien. Nosotros encantados de saludarles un episodio más en Tal como Somos, segundo episodio de la tercera temporada. Ya saben que tenemos ganador de ese maravilloso libro del Maestro del Prado. Felicidades, Jesús. Y bueno, y felices también de ir sumando cada vez más oyentes, de ir subiendo puestos y todo eso es gracias a ustedes. Sin ustedes esto no sería posible. Un episodio con dos temas principales, dos temas que como siempre les vamos a mostrar con distintas pistas. Y vamos a comenzar con la primera. Te vas a divertir. Tu papá siempre decía que San Javier era un pueblo mágico. Iban a estar tus primos. Pero ni me acuerdo de ellos. Y ahora una historia que surgió en Latinoamérica, el chupacabras, un extraño animal. ¿El chupa qué? El chupacabras. ¿No habías oído hablar de él? El chupacabras no existe. Esos son solo cuentos. ¿Qué es eso? ¿El chupacabras? ¿Qué tal si lo llamamos chupa? Sí sabes que eso es un albur, ¿no? Chupa. Tiene que ser nuestro secreto. Tranquilo, te voy a cuidar bien. Por lo que acabamos de escuchar, se hace una idea del primer tema que vamos a tratar en este segundo episodio de la tercera temporada. Escuchamos un fragmento de la película Chupa, una película estrenada recientemente en una de las plataformas dirigida por Jonás Cuarón. Sí, vamos a hablar de Chupacabras, aunque esta película no está basada en hechos reales, sino que narra la historia de Alex, que visita a su familia en México. Aprovecho la ocasión para saludar a todos los oyentes que nos escuchan desde México. Pues Ale se hace con un insólito compañero cuando descubre a un joven chupacabras escondido en el cobertizo de su abuelo. Vamos a hablar del chupacabras con Javier Resines. Ya estuvo en su momento con nosotros y estamos encantados de volver a tenerles de nuevo por aquí en Tal Como Somos. Pues nos va a hablar del chupacabra. Javier Resines, que es escritor, periodista y autor del libro Criptozoología en España. Bueno, pues después del chupacabra viene otro tema y para ello vamos a escuchar la siguiente pista. Hola mamá, ¿qué te parezco? Me pareces un gángster. Cuando me hice mayor, trabajé en el aeropuerto por el que pasaban al año mercancías valoradas en millones de dólares. Puedo asegurarles que intentábamos llevarnos hasta la última migaja. Sabes quiénes somos y nosotros sabemos quién eres. ¿Entendido? Sí. ¿Pero qué clase de gente es esa? ¿A qué te dedicas? A la construcción. Si queríamos algo, lo cogíamos sin pensarlo un instante. Para nosotros era mejor que el Banco Nacional. Bien. ¿Cómo que bien? Es estupendo. Te crees muy hombre por dejarme plantada. A mí no me planta nadie, estúpido. ¿Quién te crees que eres, señor importante? ¿Acaso el presidente? Vivía una fantasía. Bueno, y uno de los clásicos, uno de los nuestros, una película dramática criminal de 1990 dirigida por Martin Scorsese. Una película basada en el libro sobre hechos reales de Nicolas Pileggi, quien también coescribió el guión para la película con Scorsese. Una película que hemos elegido porque en este episodio vamos a hablar con el actor Norberto Trujillo sobre esas películas basadas en hechos reales donde donde los crímenes son los protagonistas. Y vamos a seguir contando con él, seguro que en más de una ocasión, donde el séptimo arte será uno de los protagonistas y lo vamos a relacionar con temas que ustedes mismos nos van a ir sugiriendo y conocidos, ahora sí, todos los temas que vamos a tratar en este segundo episodio de la tercera temporada. Solo me queda decir que comenzamos.
Y volvemos a contar en un episodio de Tal Como Somos con Javier Resines, escritor y periodista, autor del libro Criptozoología en España. En esta ocasión vamos a hablar con él del chupacabras. Lo escuchamos. Estuvimos con Javier Resines, que nos habló de su libro Criptozoología en España, y fue, tengo que decir, es uno de los episodios más escuchados. Vamos a saludarlo de nuevo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Nada, pues encantado por la invitación aquí en Tal Como Somos y bueno, encantado también por el asunto del que vamos a tratar hoy, ¿no? Chupacabras, vaya asunto. Es un tema muy interesante que los oyentes también piden mucho. De hecho, en su momento hicimos un pequeño adelanto y quedamos en profundidad. Y hoy es este día, hoy toca hablar sobre chupacabras. Se ha dicho mucho, se ha escrito mucho. De hecho, hay un episodio, ¿no? Un capítulo dedicado a eso y hay un caso concretamente en Tenerife. Pero vamos a conocer un poquito más al chupacabras. Cuando se habla de chupacabras, sí. ¿qué nos puedes comentar sobre él? Bueno, pues realmente es una criatura que está envuelta en mucho más misterio de lo habitual en la que están envueltas las criaturas relacionadas con la criptozoología. Es un animal, un ente, una criatura casi siempre en el ámbito latino. En un principio comenzó a mediados de los años 70, hacia 1975 en Puerto Rico. Se empezaron a dar unos casos en los que el ganado de granja era atacado de un modo muy particular, no como por los depredadores habituales. Eran ganado que era succionada la sangre, succionados algunos órganos internos también. No había rastros de carnicería, ¿no? Por así decirlo, como otros depredadores, ni huellas, ni restos de pelo de los atacantes. Bueno, se le empezó a llamar el vampiro de Moca en ese momento, ¿no? Duró unos meses esta oleada y, bueno, el caso durmió un poco hasta mediados de los años 90, cuando nuevamente en Puerto Rico hubo una extensa oleada de ataques de este tipo, de un animal, un depredador, algo desconocido, algo que no se veía. Y bueno, pues el nombre que adquirió con el tiempo, se le dieron varios nombres, Cangodrilo, bueno, y al final el que ganó, por así decirlo, entre todos ellos fue el de chupacabras, porque realmente, bueno, pues su predilección son estos animales de granja, gallinas, y bueno, también a veces potros, vacas, pero animal no demasiado grande, a los que ataca de un modo muy particular, de un modo casi quirúrgico, a través de unos agujeros muy precisos, muy quirúrgicos, que aparecen a veces cauterizados, por los que les extrae la sangre y algunas veces también algunos órganos. Se le ha descrito, las pocas veces que ha sido visto, se le ha descrito pues como un ser bípedo, de 1,20, 1,50 de estatura, no más, verdoso, oscuro, negruzco, grisáceo, con ojos saltones, garras afiladas, púas en la espalda, un aspecto realmente tenebroso. Este es el aspecto que se le ha descrito y que ha pasado un poco a la historia pequeña y reciente del chupacabras, ¿no? Pero realmente ha habido muchas otras descripciones. Lo que ocurre es que, bueno, en un momento determinado hubo una especie de consenso internacional por parte de investigadores, medios de comunicación y todo esto, sobre todo de medios de comunicación, que se eligió esta forma de representar al chupacabras como la válida para todas las actuaciones de esta criatura, que realmente, bueno, pues ha sido descrita de muchas otras maneras, ¿no? Esto sería en conjunto un poco así, en principio, lo que es el chupacabras, como ves, pues una criatura extraña, muy poliédrica, relacionada con muchos otros fenómenos también, y que es difícil, muy difícil de clasificar, porque estaría dentro de la criptozoología más paranormal, además, porque también tiene este componente paranormal, no solamente es una criatura física sin más, ¿no? Como puede ser, bueno, Bigfoot o el Yeti o el monstruo del lago Ness, ¿no? Este tenía además ese componente paranormal extra. Pues gracias, Javier, ya conocemos un poquito más de cómo, como bien comentaba, se describe al chupacabra y cuál es su forma de proceder, pero curiosidad tengo, y seguro que tienen los oyentes, por saber esos casos más llamativos o esos casos que seguro tú has investigado. Cabra.
Sí, realmente casos hay. Bueno, la casuística alrededor del chupacabras es realmente miles y miles y miles de casos. Cada día prácticamente se producen casos relacionados con esta criatura en casi cualquier lugar del mundo latinoamericano, porque el chupacabras es un fenómeno prácticamente latinoamericano que cubre toda América y, bueno, pues España y Portugal, ¿no? También, tal vez por afinidad cultural, afinidad idiomática, esto es algo curioso, pero así es, ¿no? De eso se trata. Es un fenómeno básicamente latinoamericano. Entonces, se producen muchísimos casos. Hay algunos casos muy curiosos, incluso de ataques ya no solo a ganado, sino de ataques a personas. Ha habido algún caso en Brasil, muy curioso, pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, pues los casos que se han producido pues en España, que son los que más he podido estudiar y analizar, y en concreto dos, uno de hace mucho tiempo, uno del siglo, bueno, nos remontamos al siglo XVI, ¿no? Que bien Ujú. podría ser un precedente del chupacabras en Europa, y otro que se produjo en el año 79, en 1979, en Tenerife. Si quieres los comentamos un poco, Carmen, y vemos un Me poco. Sí. parece, me parece muy bien. Mm, Bueno, mucho interés tengo en el de Tenerife, sí, porque bueno, ya saben los oyentes claro, que el podcast se hace de Tenerife, pero bueno, que es bueno saber ese caso también anterior, como bien claro. dices, ¿no? Mira, Que también nos llevó a eso. Pues venga, claro. vamos allá. Nos vamos a trasladar imaginariamente a una localidad hasta Tarragona, en Pratdip. Pratdip es una población, bueno, el nombre Pratdip está formado significaría algo así como Prado de los Lobos o Prado de los Chacales, ¿no? Es una mezcla entre catalán y árabe. Y Ujú. como digo, tal vez esta sea una de las primeras manifestaciones que existen, ¿no? Sobre lo que después sería el chupacabras en casi cualquier lugar del mundo, aquí en España más. La leyenda y la historia en sí se remonta del siglo XVI al menos, y parece ser que había una especie de animal de este tipo, una especie de perro vampiro negro, en algunos casos con solo tres patas, está descrito así, ¿no? Que atacaba a los animales y también a algunas personas, pero a los animales fundamentalmente de esta manera como ataca el chupacabras, ¿no? Moderno. Solo chupaban la sangre, sin comer partes del animal. La morfología también era parecida. Y tenemos datos sobre estos dips, sobre estos perros vampiros, pues hasta bien entrado el siglo XIX. Incluso ahora mismo en Pratdip, en la población, se pueden recorrer los vestigios de estos dips pues en sus calles. Hay una ermita, la de Ujú. Santa Marina, de la que solo quedan unos recuerdos fotográficos porque la ermita fue destruida en 1936, al inicio de la Guerra Civil, donde había un altar en el que la patrona era sostenida por los lomos de 4 de estos dips feroces, pero sí que queda todavía una iglesia, que es la de la Natividad de Santa María, en la que hay un retablo barroco de esta santa, fechado pues a principios del siglo XVII, 1602 creo que era, en el que también se han representado dos terribles dips de color oscuro, ¿no? Pues junto a la imagen de la santa. Incluso el escudo de la ciudad de Pratdip muestra desde el año 1700, es un escudo Qué relativamente curioso, moderno. ¿no? Súper Sí. llamativo. Ujú. Una película de terror. Sí, 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 totalmente. Pues en el escudo de la ciudad, además, se ve uno de estos perros sobre las 4 barras catalanas, con la singularidad esta que te comentaba antes, ¿no? En la que posee una pata, no tiene 3 patas, sino que la cuarta pata es más corta que el resto, ¿no? Como la leyenda parece comentar en sus inicios, ¿no? Eran unos seres sangrientos, con hábitos nocturnos, y sí que se contaba la leyenda que entre sus víctimas había incluso algunos borrachos de las tabernas de la zona, que, bueno, y se piensa que esta leyenda tenía también como objetivo, de algún modo, asustar a los alcohólicos del lugar, ¿no? Y evitar que se descarriaran y que vagaran de noche provocando altercados. Era Sí, tiene utilizado también. Ujú. toda la pinta y de hecho, bueno, aquí nos gusta mucho el tema del cine, es de guión cinematográfico. Totalmente. Es curioso cómo estas historias, que al final no son muy conocidas, pero están ahí, hay documentos y hay tradición oral y de todo, no son mucho más conocidas, incluso, como tú dices, llevadas al cine, ¿no? Porque realmente es una historia curiosísima. Incluso ahora mismo se puede ir a Pratdip y además de ver esto así, hay una ruta organizada
por el propio ayuntamiento de la localidad, pues que te lleva a estos sitios, algunos más, ¿no? Donde todavía se nota, bueno, pues la presencia de estos perros vampiros, ¿no? Pues en nuestro país, ¿no? Hasta hace relativamente poco tiempo. Pero si hay un caso curioso que tenga que ver con el chupacabras en España y a nivel internacional, es un caso muy famoso a nivel internacional dentro de este fenómeno del chupacabras, es el que se conoce que sucedió en Tenerife, conocido como el de la matanza de Taco, que se produjo en 1979. Solo un No pequeño hace, no paréntesis. hace No mucho, hace, no no hace hace mucho. demasiado, ¿no? Todavía hay testigos vivos de ello. Algunos de los vigilantes, porque esto se inició en una fábrica, algunos de los vigilantes siguen vivos, ¿no? Y además han sido entrevistados hace 3, 4 años, no más, ¿no? Eh, se han reafirmado en lo que contaban en su momento. En 1979, como digo, es una época muy temprana para el fenómeno del chupacabras. Si recuerdas, Carmen, hace un momento estábamos comentando que el fenómeno comenzó en 1975 en Puerto Rico, cuando todavía no se llamaba, ni así se llamaba el vampiro de Moca, y hasta el año 95 no dio el salto nuevamente a los medios de comunicación y pues ya con la cantidad de casos que sucedieron en Puerto Rico y de ahí fue saltando a otros países de Latinoamérica y extendiéndose. Quiero decir, entre 1975, cuando se inició, y su olvido hasta el año 95, aparece este caso del año 79 en Tenerife, que tiene todos los ingredientes también de un guión cinematográfico. Te comento un poco cómo fue. No, lo gracioso y Sí. lo curioso es que, claro, lo hemos conocido a raíz de que tú estuviste y de tu libro, porque tampoco aquí en Tenerife se escucha hablar mucho de este caso. Pero sí que hay José Gregorio González y Eso algunos otros sí, José Gregorio, investigadores de Crónica de San Borondón, sí que han sí, tratado este lo han asunto. tratado y aprovecho y los Sí, saludos de aquí ahora sí, mismo a los compañeros. igualmente, Sí, porque son unos grandísimos rescatadores de historias y de casos de canarios, ¿no? Gracias a sí. ellos tenemos conocimiento de multitud de casos, no solamente de criptozoología, sino de todos los ámbitos. Y Sí. en su libro sobre criptozoología de hace ya, no me acuerdo cuántos años, pero bastantes años, lo nombran también, lo tratan este tema de la matanza de Taco. Pero es un caso muy curioso porque, bueno, se inició, bueno, como digo, en una fábrica de materiales de construcción, una mañana de un mes de abril de ese año, de 1979, pues se encontró uno de los vigilantes, el encargado y el vigilante abrían la fábrica y se encontraron pues un pastor alemán que cuidaba la fábrica, pues completamente, o sea, muerto y completamente exangüe. Le habían extraído eh, toda la sangre prácticamente y también le habían extraído algunas vísceras. No había rastros de ningún ataque, ni de sangre, ni huellas de ningún tipo en la zona. Bueno, pues fue algo muy curioso, pero 4 días después el vigilante volvió a encontrarse con la misma escena. Otro de los perros, de los pastores alemanes, había aparecido pues, a 30 metros de su caseta con 2 orificios circulares en uno de los costados por los que se le habían sacado algunas vísceras. Tampoco se veía que tuviera ningún rastro de sangre en los alrededores y el animal, bueno, pues parecía que había sido pues totalmente desangrado. Además, los 2 perros aparecieron, que esto es muy curioso, esto es muy extraño dentro del mundo del fenómeno chupacabras, aparecieron empapados en agua. Y aquellas noches, ninguna de las 2 había llovido y el suelo alrededor también estaba completamente seco, ¿no? Con lo cual es una extrañeza añadida, ¿no? Más a este tipo de, ¿no? Que se habían encontrado los vigilantes. Como digo, tenían unos orificios de unos 3 centímetros de diámetro, con un trazado circular perfecto, aparecían cauterizados y por ahí habían extraído algunas vísceras y aparentemente la sangre. Realmente era muy curioso. Fue denunciado, fue puesto en marcha pues, una investigación por parte de la policía local y como un mes después aproximadamente hubo otra denuncia de un animal que también encontraron muerto pues, en circunstancias extrañas, en Guamasa en este caso, y se trataba de un cerdo, una cerda que tenía heridas en el hocico, le había desaparecido parte de la esclerótica, no tenía vísceras, ¿no? Y al igual que le pasaba como a los perros, no había rastros de sangre en el lugar. Era muy curioso. Bueno, hubo una hipótesis oficial que se lanzó por parte de la policía local en la que se trataba, bueno, que yo no sé si realmente
vino tener más, a calmar un poco los ánimos, que ya estaban un poquito excitados entre algunos ganaderos y eso, ¿no? Los ánimos, porque al principio se atribuyó estas matanzas, porque luego hubo varias más, hubo también en otras partes de la isla, hubo conejos, hubo gallinas, se encontró incluso el cuerpo de un joven, ¿no? Que al principio se quiso hacer ver que también tenían algunos rasgos del chupacabras, ¿no? Que podía haber sido atacado. Parece ser que luego no. Bueno, pues la psicosis un poquito iba avanzando, ¿no? Por toda la isla. Y la explicación que se quiso dar fue, en principio, se quiso aplicar en la prensa local, salía a sectas religiosas, a perros salvajes, a lo mejor la acción de algún animal escapado de un zoo, pero no se encontró nada así. Incluso se llegó a culpar a estudiantes de la Facultad de Medicina como que hacían, bueno, pues estos experimentos, ¿no? Un poco macabros, pues, dentro de su labor casi de estudiante, ¿no? Bueno, la explicación, como digo, que se llegó a dar por parte de las autoridades fue que o bien estábamos ante la presencia de un hurón o de una rata gigante. Bueno, por lo de la rata gigante, la verdad es que no calmó ninguna. No. Lo del hurón también dice, bueno, un hurón, vaya tela, pero una rata gigante, yo no sé si es peor encontrarse con un chupacabras, sea lo que sea, o con una rata gigante. Digo, por favor, casi que prefiero el chupacabras, ¿no? Que se Pues me sí. lleve. Claro, sí. Tanto que sí. Claro, esto para los animales de granja, porque para lo de los perros decían que, bueno, esto era venganzas o rencillas entre vecinos, ¿no? Que se habían cargado a los perros de alguna manera. Bueno, realmente es uno de los pocos casos en los que hay a nivel internacional ataques a perros. Generalmente el chupacabras lo que hace es atacar a animales de granja. Animales de granja penetra en las granjas, salta a los vallados, no hay obstáculos para ellos, ¿no? No se sabe cómo pueden entrar en algunos cercados, no hay lucha con los animales a los que mata, por esto se cree que en algún caso, bueno, pues pueden tener algún tipo de poder hipnótico o utilizar algún tipo de acción, gas, lo que sea, paralizante, ¿no? Para los animales que son atacados. Y normalmente no atacan perros, es rarísimo, ¿no? Pero en este caso sí, e incluso hubo un tercer perro, aquí en el caso de Taco, que fue atacado, pero que este pudo sobrevivir a ello. Además, es un caso en el que, en este caso, hay un superviviente. Otro perro pastor alemán de otra explotación fue encontrado prácticamente desangrado, tenía 3 marcas en uno de los costados y le habían comenzado a extraer algunas de las vísceras, pero por lo que fuera la acción por parte del agresor se paralizó y el perro, Benito, era su nombre. Hay fotografías en la prensa local de Benito tumbado en una manta de rayas ahí y el pobre hombre volviendo a recuperarse, pues sobrevivió, ¿no? ¿Qué nos contaría, no? ¿Qué podría contarnos este Benito si pudiera hablar, ¿no? de lo que sucedió? Pero en total fueron varios perros, una cerda, una docena de conejos, animales de corral, como 2 docenas de cabras en distintos lugares, varios gatos también se sumaron a esta matanza que duró varios meses. Un grupo de escolares incluso fue la única vez que se cree que se vio a la criatura, a la que empezaron a llamar con el nombre de el bicho. Lo llamaban el bicho, ¿no? La gente. Y entonces, pues, los escolares no fueron capaces de definir muy bien qué era lo que estaban viendo. Era algo bípedo, un poco humanoide, extraño, con una maraña de pelos. Era un bicho. No había manera de discernir qué era aquello. Y para más curiosidad, dime. Dime, no, sí, súper entregada, porque claro, son tantas cosas que yo estoy también, sí, había escuchado, pero bueno, lo de Benito, pues lo desconocía, y bueno, lo de los escolares está muy bien, y lo del imagen, ¿no? Sí. No sé, pues seguro que a los oyentes les pasará lo mismo igual que a ti. Cuando te describen o cuando empiezas a darle a la imaginación, ya lo tengo en mi cabeza, ¿no? De cómo pudo haber sido ese chupacabra. Claro, además hay otro valor añadido en esta historia, que aquí sí que hay un rasgo común con bastantes o algunos casos relacionados con el fenómeno de chupacabras.
que es que mientras estaban produciendo estos ataques en tierra, se produjeron presencia de luces extrañas en el cielo, en la zona, durante estas matanzas. Y la policía admitió, además, esta presencia de luces extrañas en el cielo. Con lo cual, los investigadores del fenómeno ovni, pues frotaron las manos, ¿no?, con este nuevo caso que podría, bueno, pues establecer un nuevo capítulo en la relación que se ha querido establecer por parte de los investigadores entre los chupacabras y el fenómeno ovni, que sería una de las explicaciones que se le pueden dar a la presencia de esta criatura entre nosotros, la de su relación con entidades extraterrestres, con el fenómeno ovni en general. No, no, curioso y también como bien acabas de comentar, que también la policía lo reconoció, que es raro ya eso, ¿no? De que el caso de las luces, pues fuera la propia policía que diera por válido, ¿no? Eso, ¿no? Que realmente habían luces en el cielo, Sí. porque bueno, lo que comentas también se relaciona el chupacabras con el tema paranormal y Javier, tú como profesional, periodista dedicado tanto tiempo a investigar, ¿no?, sobre criptozoología, ¿qué opinas del chupacabras? Bueno, realmente hay varias teorías para bueno, intentar saber qué es lo que tenemos detrás del chupacabras. Por un lado está pues, los investigadores que piensan que se trata simplemente de una especie de leyenda urbana, una especie de, bueno, de mito modernizado en el que pues criaturas que han formado parte del acervo cultural y de la cosmología canaria desde siempre, pues se han convertido en este nuevo tipo de depredador o de criatura a la que relacionamos con el chupacabras que se ve en otros lugares del mundo, ¿no? Esa sería una explicación. La teoría del nuevo animal, en este caso la de, pues eso, un depredador que no se deja ver, bueno, pues siempre ahí hay un problema, que es que no tenemos cuerpos, no tenemos restos anatómicos, no tenemos restos de heces, de pelos, de sangre, o algo así, de esta supuesta criatura nueva que, bueno, pues tanto se deja ver que en algún momento tendría que ser capturada o algo así. Las imágenes que tenemos, imágenes y cuerpos incluso, se han encontrado, bueno, se han querido hacer ver como chupacabras, cuerpos, ¿no?, que se han encontrado pues, en distintos lugares del mundo, o imágenes, vídeos y tal. Realmente suelen ser pues coyotes u otro tipo de animal de este tipo, pues a veces con alguna enfermedad sarna o así que les da un aspecto realmente extraños. Incluso hace unos años circuló una fotografía que se hizo en un lugar en los Montes de Toledo de lo que se supone que sería los restos momificados de un modo natural de un chupacabras. Realmente al analizar los restos y al investigar un poco más, pues lo que se vio realmente es lo que estábamos ante el cadáver de una mangosta, de un meloncillo. Lo que pasa es que momificado, pues su aspecto es como bastante tenebroso, sus colmillos parecen afilarse y bueno, por un aspecto de lo que queramos, de chupacabras en este caso. Pero realmente lo que estábamos, en este caso de Toledo, era ante una mangosta, simplemente, ¿no? Otra explicación que dan algunos investigadores es que se trataría de un experimento genético. Un tipo de animal creado en laboratorio, pues no sabemos qué fin, que bueno, de algún modo se habría escapado y lo curioso es que se habría extendido durante, pues como una migración inmensa, pues por toda América, ¿no? También aquí tenemos el problema de que no ha sido encontrado, no se ha encontrado ninguna criatura que pueda responder Claro, no, y no a, solo a eso, esto, sino claro. que ya tenemos este caso, bueno, que como bien dices, se ha reconocido el de Tenerife, en Ujú, Tacos, ujú, pero en la actualidad, Javier, tú ujú. que estás ahí seguro muy pendiente, ¿se ha dado algún caso nuevo, reciente? En España, no, te diría que no, o no ninguno que a ciencia cierta podamos etiquetar como perteneciente o originario por un chupacabras. Y ahora te explico por qué. En el resto del mundo, sí, en el resto del mundo hay casos prácticamente, no a diario,
¿no? Sobre todo en el mundo rural latino, sobre todo en Argentina, Chile, son los países en los que hay mucho interés por esta criatura y muchos investigadores además que se dedican a ello. Incluso el SENASA, el Servicio Sanitario dedicado al mundo animal en Argentina, ha hecho estudios sobre los ataques que se producen en su territorio y sobre qué animales también estarían involucrados en ello. Bueno, en España se hizo también hace unos años un estudio de este tipo, que lo hizo la Estación Biológica de Doñana, investigadores del CSIC, de la Estación Biológica de Doñana, en el que recogieron más de 100 muestras de coprolitos, de heces, de animales que habían causado ataques a ganado en el norte de Burgos. Recogieron una región donde se habían producido muchos ataques de este tipo de animales de granja y, bueno, pues recogieron los coprolitos para saber identificar el tipo de depredador de que estábamos hablando. Bien, en la mayoría de los casos, el depredador se identificó mediante el análisis genético de estos restos que se trataba de perros asilvestrados. Luego había una buena parte también, esto era la inmensa mayoría además, había una buena parte también que era de lobos, eran los culpables, incluso había algún caso de zorro. Y luego había un 30 y tantos % de casos que no se había podido definir qué animal había producido este ataque. Bueno, ese 30 y tantos % hace disparar las alarmas y hace que, bueno, pues estemos alertas sobre la posible existencia de un extraño y desconocido depredador. A ver, como lo queramos interpretar, realmente en ese porcentaje muy alto, ¿no?, de ataques sin clasificar el origen del depredador, hay una buena parte de ellos en los que no se pudo lograr saber a qué animal pertenece porque había un problema en las muestras, un problema de contaminación, de custodia, ¿no? Y de falta de una base. Este estudio tendrá ya sus buenos 15 o 20 años. De falta de una base genética de comparación de calidad como para saber, ¿no?, a qué posible especie puede pertenecer. Pero para los amigos de la conspiración y del misterio, bueno, pues ese 30 y tantos % alberga la posibilidad de que estuviéramos ante la existencia de un depredador desconocido que ha sido descubierto de un modo tan, bueno, pues tan rutinario como es el de analizando las heces que deja durante los ataques que produce. Claro. Claro, en ese sentido, como decía, en España, o sea, en Latinoamérica sí que se producen casos. Se producen además, ya digo, diariamente, algunos casos muy curiosos, sobre todo en Chile y en Argentina, en los que hay enfrentamientos entre ganaderos, agricultores, vecinos que se organizan batidas para acabar con el depredador que está acabando con sus recursos. Estamos hablando habitualmente de ataques a explotaciones pequeñas, explotaciones en las que la gente vive con pocos recursos y, bueno, que es su medio de vida. Entonces, pues que sus gallinas, sus conejos, sus patos, pues acaben diezmados noche sí noche también, pues hace que su modo de vida se empobrezca. Lo que hace es que en muchas poblaciones organizan grupos de vigilancia nocturna, batidas de caza, y los propios campesinos y pequeños ganaderos se organizan de este modo para intentar combatir a la bestia. Y se han producido pues algunos episodios curiosos, ¿no?, de tensión, en los que se han visto involucrados, pues bueno, pues se han visto criaturas extrañas que han sido atacadas y repelidas, ¿no?, en algunos casos por defender sus Curioso, propias, sí, curioso, ¿no? El sus tema propias de explotaciones, sí. Ujú. lo que nos cuentas, ¿no? Si es algo frecuente, como dices, y como es una forma de vida que nada tiene que ver con lo que hemos visto recientemente, lo comentábamos antes de entrar, Mm. se han hecho muchas películas, pero Mm. ahora hay una que ha cogido mucho protagonismo en una de las plataformas. No sé qué opinas de Sí. esta película. Yo no la he visto todavía. Yo sí, yo sí. Sí, es La Chupa, se llama. Es Sí. de Jonás Cuarón, es una película, bueno, mexicana. Y sí, se puede ver en una de estas plataformas tan conocidas. Bueno, pues yo no perdería el tiempo en ver la película, la verdad. Claro. Lo primero porque
a lo mejor también porque te esperas otra cosa. Es una película básicamente familiar. A mí me recordaba mucho a las películas de familiares de Disney de los años finales de los 70, años 80, una película blanca para la familia, con momentos tiernos y que es muy evidente lo que va a pasar. Es decir, si cierras los ojos dices, va a pasar lo siguiente. Y pasa, ¿no? Además, o sea, es muy, muy evidente. Me recordaba mucho, e incluso he leído luego alguna crítica por ahí que también le pasaba lo mismo, me recordaba mucho a E.T., a la película pues E.T. Sí, es E.T. en Chupacabras, más o menos, ¿no? Las actuaciones son muy planas, no se profundizan nada, no tienen nada que ver ni con la leyenda, ni con la historia, ni con lo que se cuenta del Chupacabras, de lo que hemos hablado hoy aquí. No tiene absolutamente nada que ver. Y yo recomiendo que para pasar hora y media larga de tiempo hay muchas mejores opciones, ¿no? Que ver esta película de Jonas Cuarón. Pero bueno, cada uno puede No, perder no, su cada tiempo en uno, lo que claro, quiera, claro. lo que Ahí, quiera, ¿no? Pero está claro. bien que me lo digas, porque Sí, claro, sí. con ese título uno piensa que va a Sí. haber una cosa. Es verdad que yo no la quise ver porque uno es muy sentimental y ya más o menos, Mm, sin que me lo tenga, bueno, sin que lo comentara Javier, mm. ya me lo imaginé tipo ET, ¿sabes? Por las poquitas Sí, sí, imágenes ves que el vi. tráiler y eso y ya dices, Uf, aquí pero vamos bueno, a llorar un poquito, sí. sí, pero incluso así, bueno, pues podría ser que lo miren desde un punto de vista, pero bueno, es que se salta Ya. completamente los pocos datos que hay sobre chupacabras o lo que se supone que es, bueno, pues es una invención pura y dura. Lo llaman por chupacabras como podría ser cualquier otra cosa. La acción es inverosímil, la película es inverosímil en sí, ¿no? Ya no por la presencia de chupacabras, que es el personaje más cuerdo de toda la película, ¿no? Posiblemente, ¿no? Siempre la acción, los personajes son inverosímiles y no hay por dónde cogerlos, la verdad. Lo siento Genial, mucho, ¿lo ves? Es pero no. que al final acabamos hablando de cine y de Sí, todo, que aquí nos encanta. sí, sí, Y sí. mira, un buen crítico de cine, ya te tengo en cuenta también, ¿eh? Porque Vale. me encanta, Javier. Mira, hay Sí. una película muy buena relacionada con el mundo chupacabras o similar, posiblemente, que es El Pacto de los Lobos. Es Ay, una qué película que buena está, película. claro, basada en la bestia de Gevaudan, siglo Sí. XVIII, que se supone que, bueno, pues podría ser también en su Esa sí momento, la vi. claro, claro, esa película está bien hecha, se basa bastante es una adaptación libre de lo que sucedió, ¿no? En 1760 y tantos en la zona y da una explicación, no vamos a hacer spoiler para quien no la haya visto, pero sí, Sí. esa sí recomiendo verla. Pasas un rato entretenido, te da una explicación, te quedas con ella o no, pero es válida y está bien hecha además, está bien hecha y entretenida, ¿no? Te lo cumple un poco todo y está relacionada con este tema, con el de, o sea, explica de algún modo, es una teoría para explicar pues estos sucesos de Gevaudan. Esa sería una película sobre chupacabras, vamos a llamarlo así en general, que sí estaría bien hecha. Y luego me preguntabas, Carmen, antes si en España Sí. hay algún caso últimamente. ¿Sabes lo que pasa en España? No hay ningún, como te decía, no hay ningún caso así que sea especialmente relevante dentro del mundo de chupacabras en los últimos años, en España al menos, porque lo que se está produciendo es una especie de mezcla de fenómenos, criaturas, hay una especie de amalgama que es difícil de discernir. Ha habido algunos casos así curiosos de ataques a animales en Galicia, pero es que se mezcla mucho este fenómeno chupacabras, por lo menos aquí en España, con otro fenómeno que es el de los alien big cats, el de las panteras salvajes, los gatos grandes, ¿no? Que serían los extraños gatos grandes. Y cada ataque o visión extraña de un animal que se produce en cualquier parte de nuestro país, tiene características de ataques de chupacabras, a veces características de ataques de alien big cat. A veces, hace muy pocos años, hubo un ataque a un muflón en Murcia, en la Sierra de Murcia, que también tenía todos los rasgos posibles, o sea, característicos del ataque del chupacabras. La zona en la que apareció, el animal estaba desangrado, le faltaba parte de algunas vísceras, parte del hocico también, parte de los órganos genitales, que también es uno de los puntos donde se suele fijar este depredador. Y bueno, pues parecía que podría ser, además, como digo, apareció en una zona completamente seco, ¿no? No estaba lleno de sangre ni nada. Parecía que podría haber sido incluso arrastrado hasta esa zona, ¿no? Con lo cual, pues ya no parecía a lo mejor la acción de un chupacabras. El chupacabras, por lo menos en España y también en Latinoamérica, llega, actúa y se va. Rara vez
traslada animales de un sitio a otro o hace prisioneros, ¿no? Es muy extraño. Y en este caso había elementos que no cuadraban. Podría ser otro depredador, podría ser también dentro de lo paranormal, los alien big cat. En España está muy mezclado el fenómeno y es muy difícil a veces distinguir, porque lo único que tienes es el resultado, el ataque al animal, ¿no? Y bueno, pues con lo que ves es con lo que puedes trabajar. Pero esto nos lleva también a otro punto relacionado con este tipo de ataques, con la ufología y todo eso, que es el de las mutilaciones de ganado, ¿no? Ujú. Que es un fenómeno también relacionado con el fenómeno ovni y con el chupacabras como posible agente, ¿no? Agente Sí, de que esté como detrás de esto. comentabas, tiene que ver, porque bueno, yo me acuerdo en su momento, bueno, fan de Expediente X y demás, y en aquel entonces se Sí. hablaba de eso, el unir el chupacabras con el tema ovni, ¿no? También. Sí, 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 Así sí, sí. que es Claro, y un entonces, pues tema, claro, es un tema que es muy poliédrico, como ves, el de chupacabras, y además siempre estamos intentando discernir cuál es el origen, ¿no? de esta criatura, si es que lo existe. Hay otra teoría incluso que es la de los portales o las dimensiones paralelas, ¿no? Por el cual se cree que este tipo de criaturas y otras más podrían interactuar y llegar a nosotros. Hay una serie muy interesante también, una serie de televisión que se llama ujú, Primeval, escrito, que es una serie británica. Luego hicieron una segunda o una tercera temporada en Canadá, pero la historia es la misma, en la que de repente en Londres y en otros lugares de Gran Bretaña empiezan a aparecer criaturas que parecen proceder del Jurásico, pues pterodáctilos, dinosaurios, extraños entes tipo chupacabras, y hay un pequeño grupo que se dedica pues a contenerlos, ¿no? Y a que no se pase un velociraptor por Times Square, claro. Y es de mucha acción, es curioso y hay una historia ahí detrás muy, muy interesante. Y estos seres extraños aparecen en nuestra época de un modo accidental a través de unos portales temporales, ujú. unas brechas, ¿no? Bueno, pues les permiten ir en ambas direcciones, ¿no? De un modo no Yo, consciente. Ujú. yo voy Vale. apuntando recomendaciones y Sí. seguro que los oyentes también. Es que como comentabas, como decías al principio, es un tema interesante y que da Mm. mucho juego, Da da mucho mucho de sí. juego. Sí, sí, desde luego que sí. Pues esta serie de Primeval yo recomiendo verla porque también es divertida, está bien hecha y es curiosa, es curiosa. Ofrece una nueva teoría sobre la presencia no solo de chupacabras, sino de muchos de estos animales que no deberían de estar aquí, ¿no? Y que de repente, pues, aparecen y desaparecen también. Y si no, también está tu libro, Criptozoología en España, que También. recomiendo desde aquí, desde tal como para los oyentes que tengan ganas de más, ya no solo de chupacabras, sino de más animales, ¿no? Que bueno, que tú llevas tiempo investigando casos, son, bueno, periodistas y como Mm. siempre digo, a todo el mundo que entra y que en tal como son valiente, porque no es fácil, porque al final es ir en contracorriente, ¿no? De algún modo sí, claro, porque hablas de algo, primero, que no es demasiado conocido y sobre todo que es muy fácilmente denostable. Ujú. Porque quién cree en la presencia o en la posible presencia de pterodáctilos, ¿no? O de chupacabras o de yetis en los Pirineos o algo así. Bueno, yo lo que me dedico es desde hace muchos años a recopilar información, a investigarlo, a hablar con testigos, a recoger testimonios, a hurgar en hemerotecas también Ujú. y darle forma y presentarlo a la gente para que, bueno, cada uno tome sus propias conclusiones. No digo que existan estas criaturas, pero sí digo que hay gente que asegura haberlas visto y no una o dos Claro. personas, sino en España, pues no sé, tengo recopilados varios miles de casos de criaturas extrañas, ¿no? En las últimas décadas bueno, pues que al Y que hay que final. hacerlo, alguien lo tiene que Mm, hacer. La sí, pena es que no se invierta más en la investigación, pero tú te mm, encargas y lo haces y bueno, y maravilloso porque como bien dice, esos casos existen y hay muchas claro, personas pues que lo han vivido, ¿no? claro, claro, al final están ahí, forman parte, a ver, de Claro. nuestra pequeña historia, de nuestra realidad paralela, pero forman parte de ello. Y aparte que todo esto ya, aparte de la creencia en ello, que puedas pensar que es cierto o no, como digo, forma parte de nuestra realidad,
forma parte también de nuestra vida cotidiana. Podemos hacer turismo criptozoológico por España, por cualquier lugar del mundo, muy divertido además, y conocer no solo la historia del caso en concreto, sino esto nos lleva a tener conocimientos de mitología, de folclore, de antropología, de zoología, por supuesto, ¿no? Al final, con la excusa de la criptozoología, empiezas a conocer pues tienes una serie de conocimientos extra y añadidos que explican muchas veces estos encuentros o estas leyendas, ¿no? Y que, bueno, pues te enriquecen de algún modo, ¿no? Y te abren la mente también, claro, para intentar ver que no toda la realidad que conocemos se nos presenta habitualmente, ¿no? Sino que está un poquito detrás de un velo. Tú lo has dicho, mente abierta y bueno, quien quiera creer que crea y quien no, pues no pasa nada. Claro. Ahí está y pues Javier, Así como es. siempre es un placer tenerte por aquí. Da No. gusto escucharte y esperemos tenerte pronto Pues nada, para Carmen, hablar de más casos. ya sabes dónde me puedes encontrar y, por supuesto, cuando quieras, pues otra vez hacemos otro programa y hablamos de otros bichos raros aquí en Tal Como Somos. Me parece fantástico y maravilloso. Muchas gracias, Javier. Un abrazo inmenso. Nos escuchamos Muchas pronto. gracias, Carmen, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Tal como somos, con Carmen Pérez. Porque nadie es perfecto. Se ha pasado en esta ocasión por Tal Como Somos el actor y docente Norberto Trujillo, que nos va a hablar sobre cine. Ya saben que aquí en Tal Como Somos nos encanta hablar de cine. Nos va a hablar sobre esas películas basadas en hechos reales, sobre asesinos en serie. Aunque bueno, vamos a hablar sobre muchas más películas porque aquí en Tal Como Somos puede pasar de todo. Ya verán que haremos un repaso de distintas películas, tengan o no que ver con los asesinos en serie. Lo vamos a tener seguro que en más de una ocasión, y los temas que vamos a tratar lo van a elegir también, como ya es habitual, todos ustedes que están ahí al otro lado de la sonda. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Norberto Trujillo. Hoy tenemos al otro lado de la sonda a Norberto Trujillo, que es actor, también ejerce la docencia, y estamos contentos porque bueno, teníamos ganas de que estuviera por aquí, por Tal Como Somos. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de pasarme por aquí. También nosotros de tenerte con nosotros, de que nos cuentes, bueno, actor, una persona con muchísimas inquietudes, y hoy hemos decidido, bueno, que seguramente surgirán otros temas porque esto suele ser así aquí en Tal Como Somos. Tenemos la intención de hablar de películas basadas en hechos reales, y yo no sé por qué las películas basadas en hechos reales gustan más si tratan sobre crímenes. No sé si tú opinas lo mismo, Norberto, en este sentido. Sí, yo creo que hay cierto punto de morbosidad en el humano, ¿no? De el poder asistir a un crimen en el que sabes que nadie lo está pasando mal y en el que tú tampoco estás interviniendo de ninguna forma negativa, ¿no? Mi teoría un poco es esa, ¿no? Que por eso gustan tanto este tipo de películas. No, y películas de crímenes basadas en hechos reales hay muchísimas. Hay clásicos, por ejemplo, se llama Uno de los Nuestros, de Martin Scorsese. Después ya tenemos películas como Seven. Bueno, es que hay tantas, ¿no? Y que sobre todo a mí esta, la de Seven, es una película que me marcó muchísimo. La de Seven sí que no está basada en hechos reales, pero Uno de los Nuestros sí. Sí, por eso te digo que sí.
Entonces ahí ya tenemos y además dos joyas, dos películas muy buenas y recomendables que a estas alturas todo el mundo debería haber visto, pero también cabe la posibilidad de que nos escuche un público joven que no haya tenido tiempo o oportunidad. Es el momento de ver estas dos joyas. Efectivamente, entonces uno de los nuestros basada en hechos reales y la de Seven no, con un final que bueno, no vamos a contar por lo que tú mismo acabas de indicar, que a lo mejor hay personas que no la han visto, como hablar de cierto sentido, ¿no? Y comentar el final. La fastidiamos. Que a mí me pasó eso en la cola del cine, muy el estilo Woody Allen, ¿no? El hecho de estar esperando y enterarme del final y bueno, ya que estamos, pues entramos igualmente, ¿no? Pero no fue lo mismo, no fue lo mismo. Bueno, No fue lo mismo. En China o Japón, no sé, se podrá buscar por internet, pero uno de los dos sitios, creo, el título de la película allí lo tradujeron diciendo el final de la película. O sea, el título era el final de la película, que no voy a decir. Pero, No, pero pues, vamos, que ya la gente entró a la película, todo el mundo entraba sabiendo el final. pues por eso te digo que ya ahí, bueno, a lo mejor puede volver a Bruce Willis y ya está, pero por el resto si ya son películas como la de los otros también, que bueno, que ya no estamos saliendo de las películas de crímenes, pero también si sabes de qué va desde el principio, pues no merecen la pena, ¿no? Son películas que quizás son para verlas solamente una vez, porque a ti, Norberto, no sé si tendrás en mente alguna película basada en hechos reales que te haya impactado y que quieras comentar con nosotros. Bueno, mira, en esta línea de crímenes, justo hace nada, muy poquito, volví a ver El Irlandés, la de Martin Scorsese también, precisamente, Sí, ya que lo has nombrado hace un momento, sí. que está basada en un libro, que el libro es de no ficción, aunque al final el que lo escribe afirma que son hechos reales, que él vivió, pero claro, no hay pruebas de ello, y es precisamente sobre el asesinato y la desaparición de Jimmy Hoffa, ¿no? El líder del sindicato de transportistas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la película es maravillosa, son 3 horas de placer audiovisual. Como mucho en contra, hablaríamos de ese CGI que tiene Robert De Niro durante toda la película para parecer más joven, pero la película es soberbia y basada precisamente En eso, la en un década, ¿no?, asesinato. de los 50 es una película que tengo apuntada, que la tengo que ver, quizás por la duración uno se lo plantea, ¿no? Pero como bien comentas, hay películas que da igual el tiempo, que disfruta uno desde el principio hasta el final. Y bueno, y con Robert De Niro, que bueno, tiene alguna película que no es buena, poquita, pero, pero que da gusto verla. No recuerdo una que vi hace poquito que la verdad que me sorprendió porque no parecía él, porque no me llegó. Aquí estaba mirando también un par de películas, que hay bastantes, hay un listado de como unas 45 películas, imagínate, basadas en hechos reales. Y, bueno, esta es una película, ahora que me viene a la cabeza, bueno, de hechos reales, la de El silencio de los corderos, que no está basada en hechos reales, pero ahora me dirás que sí. No, esta no, pero sí Sí. que tiene una inspiración en un asesino que hubo que cogía las pieles de sus víctimas, se les quitaba la piel y él se hacía como, bueno, se estaba haciendo un traje de persona directamente, una especie de disfraz con las pieles que se les quitaba a sus víctimas, pero luego creo que tenía, no sé si eran como carteras o bolsos o, bueno, diferentes cosas que él fue creando con la piel de las víctimas. Y eso surge de una inspiración para la saga esta de Aníbal, ¿no? No, tremendo. Bueno, a mí Silencio de los Corderos me impactó y después ya Aníbal, que es ¿no? la película que sacaron después, ¿no? Hablando de cómo fue, si no me equivoco, esa no la llegué a ver completa, los inicios. Esa sí que es una película que solamente hubo una escena con el actor, ahora no me sale el nombre, Norberto, que seguro que tú me vas a ayudar, que se ve una parte, bueno, también estamos contando películas, pero que se le ve como parte del cerebro, ¿no? Una secuencia ahí. Ray Liotta. Efectivamente, ahora sí que la tenía ahí, estaba buscando. Eso fue una secuencia que tú crees que le cogí manía al actor ya. No, en serio, ya no lo pude ver más, porque cada vez que lo veía
me venía a la cabeza esa secuencia de la película. Que además lo perdimos, si no me equivoco, el año pasado o principios de este año, que ahora siempre Sí. confundo ese tipo de cosas, pero falleció. Parece que fue ayer, pero creo que incluso ya son como 3 años. Bueno, imagínate, pero Sí. se nos pasa el tiempo. Yo siempre tengo confusión con esto de alguien que falleció hace un mes y resulta que hace 3 años. Y Norberto, ¿tú alguna película, bueno, películas has participado en varias? ¿Alguna película en la que hayas participado o alguna película en la que te hubiera gustado participar dedicado a esto, a asesinos en serie, a psicópatas o demás? Pues me hubiese gustado, por ejemplo, participar en Zodiac, que también es del mismo director de Seven Sí. y que precisamente está basada en el caso del asesino del Zodíaco, que a día de hoy sigue sin saberse quién era, ¿no? Nunca se resolvió el caso. Y la película es fantástica, las interpretaciones son soberbias, el guión es magnífico y la dirección de Fincher es increíble. Entonces, mm, poder tener la oportunidad de estar bajo la dirección de Fincher en una película como esta, donde todo se centra o casi todo en la carga interpretativa, me Ujú. parecería fantástico. No, y que aparte son interpretaciones bastante atractivas, ¿no? Por ejemplo, siempre que hemos visto películas basadas en psicópatas suelen ser personas que tienen una doble vida, ¿no? Que presentan una apariencia que parecen que son de lo más normal y después te sorprenden, ¿no? Y yo creo que son papeles interesantes para interpretar. Claro, porque en la vida real, al final, yo creo que no. Si los asesinos fueran una cosa que todos a simple vista supiéramos detectarlos, pues, vamos, no habría tantos, ¿no? No habría y mucho menos asesinos en series. Pero al final suelen ser pues personas inteligentes, personas que manipuladoras, personas que tienen una apariencia, una careta, que luego pasa este chiste que hacemos todos, ¿no? Pues él daba los buenos días, ¿no? Sí, ¿no? No, parecía normal, ¿no? Claro, O sí, era educado y quién lo iba a decir, ¿no? Pero suelen ser, como tú dices, muy vanidosos, narcisistas, con sí. poca empatía y demás. Vaya, que a veces es mejor, si ves a alguien muy educado, pues sospecha. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, Norberto, ya que estamos hablando y así los oyentes te conocen un poquito más, bueno, coméntanos un poco sobre ti, qué proyectos tienes en mente, en qué has trabajado últimamente. Pues, bueno, entre otras estamos moviendo la obra de teatro Un día habrá una isla, que está basada en la vida del poeta gomero, Pedro García Cabrera, y Ujú. estamos ahora con la gira por las islas, que estrenamos en el Guimerá en marzo y ya empezamos la gira. Entonces estamos ahora pues con las funciones, ¿no? Preparando las siguientes funciones. Y en cine, que al final es lo que más trabajo, bueno, ahora mismo estoy en el rodaje de Sif. Bueno, la película en España se llamó Juego de Ladrones, creo que se llamó en España. Entonces esta es la segunda parte que están haciendo ahora con Gerard Butler, O.C. Jackson, el hijo de Ice Cube, que bueno, la prensa ha hecho como un comunicado de que también estaba 50 Cent porque salía en la primera película, pero esto básicamente es de no ejercer un buen trabajo periodístico porque realmente no está ni se le espera. Es un personaje que falleció en la primera parte y por la isla no va a venir. Ya 50 Cent vino en su momento a dar un concierto hace muchos años y, Y y, ya, bueno. y ya está. Te iba a comentar, Norberto, bueno, esto es una invitación, ¿no? Que te hice yo antes, ¿no? De participar en Tal Como Somos con más frecuencia, en el sentido de que, bueno, adentrarnos en el cine, hablar de, pues, como estamos haciendo ahora, de películas basadas en hechos reales, o, bueno, o no, dedicadas a crímenes y demás. Sabes que este programa es de misterio, también tratamos desde el punto de vista científico muchos temas. No sé, bueno, la inteligencia artificial, te voy a poner una aprieta a lo mejor, pero ya que estamos también, aprovecho y te pregunto,
¿Qué opinas de la inteligencia artificial? Aquí estuvimos hablando hace poquito con Manuel Díaz Noda sobre películas basadas o que hablaban sobre inteligencia artificial. ¿Tú estás conforme con ella o no? Con la inteligencia artificial, como se está siempre, bueno, hace tiempo se habla con ella, pero ahora como que se habla mucho más y está más presente que antes. Sí, ahora mismo entres a donde entres, en redes sociales, en la tele, en los periódicos, en todas partes, ahora mismo es como el tema de actualidad, ¿no? Es de lo que todo el mundo habla. Y más allá de la opinión que yo pueda tener, creo que, que de poco, o sea, poco aporta, porque realmente esto es imparable ya. Ujú. Ya no es como que si unos cuantos nos negásemos o estuviéramos en contra, una gran mayoría, esto ya frenaría o iría hacia atrás. Ya esto es imparable. Y hace poco precisamente asistí a un debate en el que, bueno, se hablaba de que precisamente no era una cosa tan lejana la posibilidad de una inteligencia artificial que tome el control de todo, ¿no? Que sea capaz de ser consciente de sí misma y llega al punto de pues, tomar el control porque considerará que evidentemente en sus manos digitales estará el mundo mejor que en las manos humanas, ¿no? Lo cual en el fondo es una realidad seguramente porque no tendrá intereses personales una inteligencia artificial, tendrá un interés global. Claro, Y ya entonces, mira con la lógica, ¿no? Es decir, el ser humano ahora mismo es muy peligroso, ¿no? Pues hay que acabar con él sin ningún tipo de sentimientos, ¿no? Es eso, ser racional, lógica y bueno, pues está ahí. Y yo también lo quería enfocar el tema de la creatividad, ¿no? Hay muchos estudios que, que dicen eso, que la inteligencia artificial, aparte de acabar con muchos puestos de trabajo, pues hace que se pierda, ¿no? Ese romanticismo, esa creatividad que solamente los humanos pueden desprender o crear, ¿no? claro, ahora mismo hay algunos puestos como, bueno, los diseñadores gráficos que algunos ya están empezando a tener dificultades. Si ya algunos las tenían ya, pues ahora va a haber más, ¿no? Porque ahora con programas como Midjourney, con el que te puedes crear casi cualquier imagen, o bueno, casi no, cualquier imagen puedes crear que, que sea mm, mejor, porque no, tampoco tenemos por qué ocultarlo, mejor que algo que pueda hacer un ser humano, pues ahora evidentemente eso cambia el juego. O que hace nada, no sé si un mes y algo, se aprobó ya en Estados Unidos que una inteligencia artificial pueda hacer un guión de cine o de una serie con la única condición de que tiene que haber un ser humano supervisando el trabajo, que al menos una persona no pierda el trabajo. Porque al final una película no suele tener un guionista, suele tener bastantes. A lo mejor firman el guión dos o tres, pero detrás de esa firma han habido 10 personas más que están como script doctors, que tienen que revisar el guión, etc. Entonces ahora lo hará todo una inteligencia en algunos casos y una persona estará detrás pues dándole coherencia a lo mejor a todo o las cosas que fallen pues dándole al final la inteligencia artificial a lo mejor todavía no entiende cómo narrar una historia en imágenes, entonces a la hora de escribirlo pues supongo que todavía no lo sabrá hacer, pero no le quedará mucho. A lo mejor estamos hablando de días para que lo pueda hacer, ¿no? Ni siquiera ya de años. Pero al menos han dejado claro que un humano tenga que estar detrás. Alguien no perderá su trabajo, pero ya estamos en el punto de que se está aprobando y no se está yendo en contra ni restringiendo el uso. No, porque como comentas es una realidad que ya está presente y por mucho que se intente frenar, ya creo que ya va a ser bastante complicado. Norberto, primera toma de contacto. Me alegro un montón tenerte por aquí. Bueno, también los oyentes no lo saben, pero es tardísimo. Y se nota. Pero bueno, nos gustaría eso, que pues empezar. El cine, ya lo hemos dicho aquí en Tal Como Somos, nos apasiona. Entonces, pues bueno, qué mejor que nos hable de cine un actor. No sé si quieres añadir algo más, Norberto.
yo te digo, invitarte al siguiente episodio y estar en contacto. Nada, yo simplemente agradecer la invitación, tanto la de hoy como la futura, y estaré encantado de participar en el programa y traer curiosidades de este mundillo tan apasionante, ya sea directamente relacionadas con este cine de crímenes, como que no, pero siempre podemos hilarlo, siempre podemos hilar dos películas que aparentemente no parezca que tengan nada en común ni nada relacionado con la criminología, pero si nos esforzamos podemos hacerlo para que todo el trabajo no nos lo quite una IA. Efectivamente, y sin spoiler, que somos muy buenos. Por supuesto. Un abrazo enorme, Norberto. Nos escuchamos. Otro para ti. Venga, un abrazo. Llegados a este punto, es el momento de decirles hasta pronto. Gracias por estar ahí cada semana acompañándonos al otro lado de las ondas. Decirles que tenemos un nuevo sorteo, así que estén muy pendientes a la cuenta de Instagram de Tal Como Somos. Y como ya es habitual, terminamos con una frase que dice lo siguiente: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Víctor Hugo. Y bueno, y ya lo hacíamos hace unos episodios atrás, el que un grupo va a presentar su tema. Vamos a escuchar al grupo y al tema que han elegido. Y bueno, y que les digo que me encanta decirles siempre que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas. Hola, somos Guineo y desde Tal Como Somos queríamos presentar nuestro nuevo single, Respira. Un abrazo a todos. Pintas, borras, nunca cuentas las horas, faltan, sobran y respiran. Y respiran. Se repite la historia. Sola, ríe, llora y respira. Respira, respira, respira fuerte al despertar. Suspira, 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 pronto acabará. Respira. Respira, respira fuerte al despertar. Suspira, 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 pronto acabará. Ya se mueven las sombras, menguan, brotan, sendas contradictorias, firmes, rotas y respiran. Respira, respira, respira fuerte al despertar. Suspira, 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 pronto acabará. Respira, respira, respira fuerte al despertar. Suspira, suspira.